Eh, en mi penúltimo semestre de la universidad decidí que iba a trabajar en videojuegos como artista, así que investigué qué empresas de videojuegos había en mi ciudad. En aquel entonces había dos, Igloo Studios y Tolteca Games MX. Envié un correo adjuntando mi portafolio y currículum a los estudios, de los cuales solo Tolteca estaba buscando practicantes. Me alegré cuando me contactaron para realizar una entrevista y además me invitaron a conocer las instalaciones. Conocí a todo el equipo y días después me notificaron que me habían aceptado para trabajar con ellos. Los primeros 6 meses me trataron muy bien. El equipo que conocí era el siguiente: Fátima como lead artist, Rafa como lead modelador, Mónica, quien era un artista, Tami, Carlos y Ulises, quienes eran programadores, y Luis como el project manager. Una vez que concluí mi carrera universitaria, Tolteca Games me contrató con un sueldo base de 7,000 pesos mensuales. Para mí eso estaba bien, ya que era lo justo por mi rendimiento. Todos los días llegaba temprano para realizar mi trabajo y entregar mis actividades con la mejor calidad. Y claro, terminar antes de la fecha de entrega. En ese entonces me llevaba bien con Fátima y Rafa, de quienes sentía respeto y admiración por su trabajo, así como también sentía eso por Ulises. Todos estábamos trabajando en Dead Explosion, juego que terminó siendo premiado y destacado por Apple como el mejor juego app del año y Día de Muertos en Apple Store. Gracias a que ese juego tuvo un excelente rendimiento, llegaron a Tolteca Games Alexa y Jesús, dos artistas generales, Ana, quien era una technical artist, Nolan y Lucía como programadores, y Miguel, un diseñador de videojuegos. El equipo nuevo entró para ayudarnos con el desarrollo de los siguientes juegos: Sandboy, Death in the Water, Cat Cars y Ramp Boo. Cuando ellos entraron empecé a convivir más con Alexa, Jesús, Ana, Nolan y Lucía, porque teníamos muchas cosas en común. Obviamente no les hacía el feo a los demás, y de hecho los trataba de la misma manera a todos. Pasó un año y desconozco la fecha por qué Fátima empezó a tratarme de manera diferente. Al principio no lo llegué a notar porque en el edificio del estudio nos cambiaron de piso, pero luego el resto de artistas me preguntaron si notaba que Fátima me gritaba de una manera hostil para que yo fuera a su oficina, llamarme la atención y ver las nuevas actividades que debía hacer. Los artistas me dijeron que era innecesario porque Fátima bien podría enviarme un mensaje por DM. Ese año pasé de junior a artista 2D, y por eso en su momento pedí un aumento de salario, ya que después de todo llevaba un año en Tolteca Games, pero nunca me lo dieron. Y me molesta un poco porque la empresa siempre me prometía ese dichoso aumento, pero simplemente no llegaba. Un día, durante el descanso o lunch, como le digas, Alexa, Jesús, Ana, Nolan y Lucía platicábamos sobre cuánto ganábamos en la empresa, ya que teníamos curiosidad y la confianza de hablarlo de manera honesta. Y así fue, agregando también cuáles eran nuestras actividades. El grupo me hizo conocer un término nuevo para mí, el cual era brecha salarial, y también me dejaron en claro que estaba siendo explotada porque hacía el trabajo del equivalente a 3 puestos. Alex y Jesús ganaban más que yo como juniors, y ahí me pregunté, ¿qué estoy haciendo mal? Ellos me dijeron que si ya había hablado con Luis, el productor, y dije que sí, pero solo me daba promesas. Durante mi tiempo en el estudio las chicas éramos acosadas y recibíamos comentarios machistas dentro del estudio. El productor de ese entonces no hizo absolutamente nada, solo decía que éramos unas dramáticas. Nunca nos negaron los pagos, pero sí había retrasos de 1 a 3 meses para recibir nuestro sueldo, y eso es horrible. Hay personas que a veces llegamos a depender de eso para pagar la renta, comida, etcétera. Además, otra cosa que no me gustaba era que cuando había esos retrasos había edición de documentos oficiales y cosas turbias. En resumen, recibí un maltrato de parte de personas de las que sentía admiración. No me sentía tranquila en ese lugar. Si de por sí ya tenía ansiedad, depresión y presión social por parte de mi familia, ellos, la empresa, fue la gota que derramó el vaso. Decidí buscar un trabajo nuevo y renunciar a Tolteca Games. Al final, duré en ese oscuro lugar 1 año y 4 meses. Claro, antes de irme quería que mínimo me ofrecieran una disculpa. Sincera o no, solo quería largarme en paz y no saber más de ese lugar. Confieso que, aunque había cosas denunciables respecto a mí y mis compañeros, mis ganas de no saber más sobre ese lugar hicieron que yo no los denunciara. A consecuencia de todo el desgaste emocional y físico, descuidé mi salud y mi alimentación,
Bajé de peso al punto de que tuve una hemorragia interna por el estrés y me intervinieron. Recibí llamadas y visitas de Alexa, Jesús, Ana, Nolan y Lucía, a pesar de que ya no trabajaba con ellos en el estudio. Ellos siempre se preocuparon por mí y trataban de levantarme el ánimo. Después de todo lo que pasé en ese estudio, me fui de la ciudad y empecé a trabajar con otra compañía como ilustradora de marketing. Se me trató bien, ganaba casi el triple que mi trabajo anterior. Digamos que eran alrededor de 36,000 pesos mensuales por ser outsourcing. Pero no todo lo que brilla es oro. Desgraciadamente no había respeto por mi privacidad. A pesar de que teníamos horarios establecidos, la empresa abusaba con pedirnos en hacer correcciones a deshoras, mala administración productiva y evasiones fiscales. Cuando empezó el COVID en México, la empresa recortó la plantilla, es decir, que despidieron a varias personas, incluida yo. Me dieron 3 meses y medio de sueldo como compensación. 2 meses después me llegó un correo al buzón tributario, y como me temí, la empresa nunca se hizo responsable del ISR como compañía en todo el año que trabajé con ellos. Así que terminé pagando una multa de 29,000 pesos al SAT por esta empresa. Hace 1 año y medio me buscaron para volver a trabajar con ellos, pero me negué y no di explicaciones. Al ver perdido mi trabajo de marketing por la pandemia, estuve buscando nuevamente trabajo y como caído del cielo llegó Nolan, el programador con el que había trabajado en Tolteca Games. El destino lo metió nuevamente en mi camino y lo agradezco mucho. Él compartió mi portafolio a Bitwolf, un estudio mexicano, y ellos, al ver mi trabajo, me hicieron una prueba para ver si me aceptaban como parte del equipo. Las cosas resultaron bien y logré entrar a Bitwolf, esperanzada por algo mejor y un maravilloso proyecto como Crazy Chicken, proyecto que me enamoró al instante y le puse todo mi corazón. Al mismo tiempo de mi entrada llegó también Ángel, el productor de ese entonces, quien era una persona muy linda. La extraño. Además de ser buena onda, era eficiente y cuando se fue, tristemente tuvimos muchos problemas en el pipeline por causa de Alex, mi jefe, quien quería estar metido en todo. Pero no resultaba porque, honestamente, era mucha carga, incluso para él. Al no poder estar al 100%, varias cosas quedaban estancadas, ya sea de arte o programación. Durante mi estadía, vi que Alex tenía problemas serios de actitud pasivo-agresiva. La gente talentosa que se ha ido del estudio suele hacerlo por fricciones que tuvieron con él. Hay momentos que puede ser muy insensible y no se comunica de la mejor manera sin lastimar a los demás. Me incomoda que comente la decadente situación y los problemas de otros estudios mexicanos, señalando en que están mal, cuando él no trata de mejorar las mismas que tiene en su propio estudio. Ha habido muchos malos entendidos por su actitud, al punto de tomarlo todo de forma personal y además de no tener respeto a la privacidad de los demás. Medio estudio con la salud mental por los suelos durante el desarrollo, llevé un cuestionario y todo esto en anonimato, solamente contemplando los patrones repetitivos, trato hostil, llamadas insensibles de atención, estancamiento de trabajo e incluso, una vez, Alex nos comentó que con toda confianza podíamos hablar con él si algo estaba pasando, para que así mejore el estudio y por consecuencia la industria mexicana. Algunos nos animamos a hacerle una intervención a Alex, la cual tomó bien en la llamada, pero 2 semanas después nos demostró que no deseaba mejorar nada de lo comentado. No le comentamos cosas como que mejore los salarios o cosas así, solo pedimos un mejor trato, ya que todos estábamos estresados durante el desarrollo. Debo exponer esto, y es que Alex tiene un mal hábito de mandar mensajes a deshoras fuera del horario laboral. Por compromiso, uno como trabajador y persona decente no quiere ser grosero y no responder, pero creo que esos mensajes pueden darse a la mañana del día siguiente, antes de que inicien las nuevas actividades laborales. Incluso me fui de vacaciones a España y no las disfruté porque en todo momento el estudio me buscaba para solucionar detalles, siendo que dejé un documento madre con todos los enlaces y documentación. El día que mi novio quería proponerme matrimonio lo arruiné por la insistencia de Alex para resolverle un problema del juego, siendo que yo no tenía acceso a un equipo de trabajo. En serio, odié eso y me sentí muy mal. Una vez, Alex me preguntó que si por qué no lo agregaba a mi Facebook personal o mis otras redes. Y perdón, pero me gusta tener mi trabajo separado de mi vida personal. Y más después de tan horribles experiencias pasadas.
No me gustaría que pase una situación que le permita a Alex abusar de conocer sobre aspectos personales y pueda usarlos para lastimarme, darme donde más me duele. Ayer, mi paciencia se rompió durante mi sueño. Sí, ayer, esta historia es muy reciente y en serio detesto la razón. ¿Cuál es? Pues Alex me contactó en la madrugada para decirme que elimine posts y fondos de mis redes sociales que tenía, ya que eran spoilers de Crazy Chicken. Debo aclarar algo, mis fondos no son cinemáticas completas y además están sin contexto, pero lo más importante es que los publiqué un mes y medio después del lanzamiento del juego, por lo tanto no puede considerarse como spoiler. Con todo el respeto, le pedí que por favor no me contacte a esas horas, es decir, la madrugada. Tuve mucha paciencia hacia Alex durante 2 años y 8 meses. Después del trato que recibí por parte de Alex, no deseo saber nada ni volver a trabajar con él por un buen tiempo. Mi mente quiere paz, siento que se fragmenta y no puedo pensar correctamente. He tenido migrañas muy fuertes y mi ansiedad está creciendo otra vez. Estaba esperanzada de tener trabajo en BitWolf un tiempo más, hasta finales de 2022 para ser específica. Pero no pasó eso por falta de presupuesto y no tengo fe de que se me pague un bono que se me había prometido. Actualmente cierro este capítulo cuestionando muchas veces mi existencia, mis años de experiencia profesional y talento a base de mis experiencias, con un nudo en la garganta, una gran desilusión e impotencia, reflexionando si debería continuar en la industria de videojuegos o no, porque en dicha industria solo se benefician las compañías o grandes desarrolladoras, mientras a los pequeños que inician se les destroza, se les invalida, desmoraliza y deshumaniza. Si algo he hecho como lead en mi departamento es tratar de ser el mejor lead artist, el lead que me hizo falta durante mis inicios, aquel que me enseña a mejorar y vele por mi desarrollo profesional. Soy Cataxis y todo lo que te he contado no es mi historia personal. Se trata de un relato que hice basándome en anécdotas de personas involucradas con el desarrollo de videojuegos. Usé nombres falsos cuyo fin es proteger la identidad real de tanto empresas como personas. Pero los hechos surgen de una historia completamente real. Son cosas que no están alejadas de mí y de ti. Todos somos vulnerables en estas situaciones y a veces en peores. En verdad, reflexiona sobre esta situación y plantéate qué salió mal y cómo se puede evitar. Déjalo abajo en los comentarios.